Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a todos a La Carrera de Psicología en podcast. ¿Cómo estáis? Hoy pues empezamos una nueva asignatura de este segundo semestre con Biología del Comportamiento. Hoy vamos a meternos de lleno con los fundamentos, ¿no?, de la vida celular, en particular la célula eucariota. Haremos un repaso sobre cómo pudo surgir la vida hace miles de millones de años, qué es exactamente una célula, los componentes clave de nuestras células, las eucariotas, y bueno, también esas formas orgánicas que interactúan con ellas, pero que no llegan a ser células. Va a ser un repaso, digamos, fundamental para entender las bases biológicas que están detrás del comportamiento. Empezamos el viaje hace unos 4.000 millones de años. Cuesta un poco imaginar cómo pudo arrancar todo desde la química inerte, ¿verdad? Las pistas que tenemos vienen de la geología, de los fósiles y, sobre todo, del material genético de los seres que existen hoy. Se proponen varias etapas para explicarlo. Exacto. La primera fase que se postula es la evolución química. Hay que imaginarse una Tierra primitiva muy diferente a la actual. Una atmósfera con vapor de agua, metano, amoníaco, pero sin oxígeno libre. Y claro, mucha energía. Del sol, de las tormentas eléctricas. Vale, ¿y toda esa energía que provocó? Pues que esas moléculas inorgánicas, las simples, reaccionaran entre sí. ¿Y qué salió de esas reacciones? ¿Algo vivo? No todavía. Salieron moléculas orgánicas más complejas. Por ejemplo, aminoácidos, que son como los ladrillos de las proteínas. Incluso pequeñas moléculas de ARN, que es primo hermano del ADN. De hecho, el famoso experimento de Miller-Urey en 1953 intentó recrear justo eso. Ah, sí, me suena. Pusieron los gases de la atmósfera primitiva y le dieron chispazos. Justo. Metieron esos gases en un matraz, aplicaron descargas eléctricas simulando los rayos y, ¡sorpresa!, obtuvieron aminoácidos y otras moléculas orgánicas sencillas. Es lo que se llama síntesis prebiótica, o sea, materia orgánica creada sin que interviniera ningún ser vivo. Vale. Tenemos los ladrillos orgánicos, pero claro, de ahí a una célula que funcione, pues hay un trecho enorme, ¿no? ¿Cómo se dio ese salto? Ahí es donde la cosa se pone interesante de verdad, ¿no? Totalmente. Esa es la siguiente etapa hipotética, la evolución protobiológica. Y sí, es fascinante y todavía con muchas incógnitas. Hacían falta varias cosas a la vez, casi como un pequeño milagro. Primero, una especie de bolsa, una membrana hecha de lípidos, que aislara un grupito de moléculas del exterior. Dentro de esa bolsa tenía que haber alguna molécula capaz de hacer copias de sí misma. Se piensa que el ARN pudo ser el candidato inicial para esto antes que el ADN. Y claro, necesitaba alguna forma de conseguir materia y energía del entorno para poder funcionar y mantenerse. O sea, una membrana, algo que se copiara y algo para comer y funcionar. Básicamente sí. Y cuando, por azar o por las condiciones del momento, todo eso coincidió, tachan, la primera célula. Pues sí, apareció la primera forma celular, que sería de tipo procariota. Las bacterias actuales son, digamos, sus descendientes lejanos. Son células más simples, su ADN no está encerrado en un núcleo como el nuestro. Y bueno, con el tiempo, algunas desarrollaron capacidades nuevas, como la fotosíntesis para usar la luz del sol. Entendido. Procariotas primero. Pero nuestras células, las eucariotas, son mucho más complejas. Tienen núcleo, un montón de compartimentos internos, los orgánulos. El salto de procariota a eucariota parece gigantesco. ¿Se sabe cómo ocurrió? ¿Hubo formas intermedias? Esa es una de las grandes preguntas en biología evolutiva, porque no se conocen fósiles ni seres vivos actuales que sean claramente un paso intermedio. El cambio parece bastante drástico. Y aquí es donde entra la siguiente fase, la evolución celular, y una teoría súper importante, la teoría endosimbiótica. La propuso Lynn Margulis allá por 1967. Espera. Endosimbiosis. Eso suena a algo que vive dentro de otra cosa, ¿no? Literalmente. Es que eso es lo más alucinante de esta teoría. Propone que la célula eucariota, tan compleja, no surgió solo por cambios graduales pequeños, sino por un evento casi de fusión entre células. La idea es que una célula procariota grande
se tragó, fagocitó, a otras bacterias más pequeñas. Pero, en lugar de digerirlas, establecieron una relación de colaboración permanente, una simbiosis, pero interna, endosimbiosis. Ostres, como una invasión que al final resultó beneficiosa para todos. Algo así. Algo así, sí. Y la prueba está en nuestras propias células. Los orgánulos clave para obtener energía, que son las mitocondrias, y en las plantas, los cloroplastos, que hacen la fotosíntesis. Pues resulta que tienen características súper sospechosas. Tienen su propio ADN, y es circular como el de las bacterias. Y sus propios ribosomas para fabricar proteínas, que son distintos a los del resto de la célula eucariota. No me digas. O sea, son como bacterias viviendo dentro de nuestras células. Pues la teoría dice exactamente eso, que originalmente eran bacterias independientes que fueron capturadas. Las futuras mitocondrias eran bacterias que respiraban oxígeno muy eficientemente. Los futuros cloroplastos eran bacterias fotosintéticas. Se quedaron a vivir dentro, aportando su especialidad, energía o fotosíntesis, a la célula grande, y a cambio recibían protección y nutrientes. Una colaboración que cambió la historia de la vida para siempre. Vaya, o sea que llevamos literalmente antiguas bacterias trabajando para nosotros en cada una de nuestras células. Eso sí que es un giro argumental potente para explicar nuestra complejidad. Totalmente. Explica de maravilla por qué las eucariotas tienen esos compartimentos internos y esa maquinaria tan sofisticada. Es una de las teorías más elegantes de la biología. ¿Vale? Entendido el origen, o al menos la teoría más aceptada. Fascinante. ¿Y cómo llegamos a definir formalmente qué es una célula? Antes mencionaste los microscopios. Sí, claro. Hubo figuras clave. Robert Hooke, en 1665, miró un trozo de corcho con un microscopio muy básico y vio como unas celdillas, y de ahí viene el nombre, célula. Poco después, otro, Van Leeuwenhoek, que hacía unas lentes mucho mejores, pudo ver bacterias, glóbulos rojos. Fue el primero en ver células vivas, microorganismos. Pero claro, de verlas a entender realmente qué eran y qué hacían, hubo que esperar más. Mencionas a Theodor Schwann, en 1839. Sí, Schwann fue fundamental porque habló del metabolismo celular, de que cada célula es una unidad viva con sus propias funciones. Y todo ese conocimiento acumulado llevó a formular la teoría celular, que es, la piedra angular de la biología. Vale, ¿y qué dice exactamente esa teoría celular? ¿Cuáles son sus puntos clave? Se resumen 4 principios básicos, que son fruto del trabajo de muchos científicos a lo largo del tiempo. Primero, es la unidad morfológica. O sea, todos los seres vivos, sin excepción, están formados por una o más células. No hay vida organizada por debajo de ese nivel. Segundo, es la unidad fisiológica. Cada célula es capaz de realizar las funciones vitales básicas. Se nutre, respira, se relaciona, se reproduce. Es la unidad funcional mínima. Tercero, el origen. Toda célula proviene necesariamente de otra célula que ya existía. Es el famoso omnis cellula ex cellula. Se descarta la idea de que las células puedan aparecer de la nada, la generación espontánea. Y cuarto, es la unidad genética. La célula contiene la información hereditaria, el ADN, que controla cómo funciona y que se transmite a las células hijas cuando se divide. O sea que, resumiendo mucho, la célula es la unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos. Exacto. Y entender esto es clave para comprender cómo se organiza la vida en organismos más complejos, los pluricelulares. Las células se especializan y se agrupan formando tejidos, por ejemplo, el tejido muscular. Varios tejidos distintos se combinan para formar órganos como el corazón. Los órganos que colaboran en una función forman aparatos o sistemas, como el aparato circulatorio, y el conjunto de todos los sistemas forma el organismo completo. Es una jerarquía. Una jerarquía clarísima, sí, con la célula como el ladrillo fundamental de todo. Ahora bien, a pesar de la diferencia enorme entre una bacteria y una neurona, hay algo que compartan todas las células sin excepción: unos componentes mínimos universales. Y a pesar de la diversidad increíble, hay elementos que son universales, que encuentras en cualquier célula, sea procariota o eucariota. Primero, el material genético. Siempre es ADN que guarda las instrucciones para construir y hacer funcionar la célula. Segundo, el código genético. La forma en que se lee ese ADN para fabricar proteínas es prácticamente la misma en todos los seres vivos. Por eso podemos coger un gen de una especie y ponerlo en otra y que funcione. Es universal.
Tercero, la molécula energética. Todas usan el ATP, adenosintrifosfato, como moneda de cambio energética para casi todos sus procesos. Cuarto, la membrana plasmática, una envoltura que separa el interior celular del medio externo y controla el intercambio. Quinto, las enzimas. Son proteínas especiales que aceleran las reacciones químicas necesarias para la vida. Sin ellas, todo iría demasiado lento. Y sexto, los ribosomas, que son como pequeñas fábricas encargadas de leer las instrucciones del ADN a través del ARN y construir las proteínas. Vale, eso es lo común a todas. Pero ahora, si te parece, centrémonos ya en la célula eucariota, que es la que nos forma a nosotros y la que es crucial para entender la biología del comportamiento, ¿no? ¿Qué es lo que la hace tan especial y, bueno, tan compleja comparada con las procariotas? Pues la característica distintiva clave de las eucariotas es la compartimentalización. A diferencia de las procariotas, donde casi todo está mezclado en el citoplasma, las eucariotas tienen un sistema de membranas internas que crean compartimentos separados, los orgánulos. Es como tener habitaciones especializadas dentro de la célula, cada una con su función. Esto permite que ocurran muchos procesos diferentes a la vez, de forma organizada y eficiente. Es un salto cualitativo en complejidad. Entiendo, como una fábrica con diferentes departamentos. Exacto. Vamos a repasar los componentes principales de una célula eucariota típica, pensando sobre todo en cómo se relacionan con funciones relevantes para el comportamiento como las de una neurona. Empecemos por fuera, por la membrana plasmática. Es la frontera, sí, pero es mucho más que una simple pared. Es una bicapa lipídica fluida, o sea, no es rígida, y es semipermeable, que esto es crucial. Significa que deja pasar algunas cosas, pero otras no. Controla quién entra y quién sale gracias a proteínas especiales que actúan como puertas o bombas, los transportadores. Y, fundamental para la comunicación celular y, por tanto, para el comportamiento, tiene receptores en su superficie. Son como antenas que detectan señales químicas del exterior, neurotransmisores, hormonas, y activan respuestas dentro de la célula. Sin esto, no habría comunicación neuronal. Vale. La membrana es la puerta de entrada y el sistema de comunicación inicial. ¿Y dentro? ¿El relleno? El interior acuoso es el citosol. Es principalmente agua, pero con muchos iones y moléculas disueltas. Aminoácidos, azúcares, nucleótidos, enzimas. Aquí ocurren muchísimas reacciones metabólicas. Y flotando en ese citosol están los orgánulos. Sí, pero antes de los orgánulos con membrana hay estructuras importantes sin ella. La primera es el citoesqueleto. No es un esqueleto óseo, claro, sino una red compleja y dinámica de filamentos y túbulos hechos de proteínas. Tiene varias funciones. Da forma y soporte a la célula, permite que la célula se mueva, como las amebas o nuestras células inmunes, y, súper importante en las neuronas, actúa como un sistema de carreteras o raíles internos. Por él se mueven vesículas llenas de neurotransmisores y otros materiales, desde el cuerpo de la neurona hasta el final del axón, a veces distancias enormes. Esto lo hacen unas proteínas motoras que caminan por el citoesqueleto gastando ATP. O sea que el citoesqueleto es clave para la estructura y el transporte dentro de la neurona. Sin él, imposible mantener esas prolongaciones tan largas como los axones. Imposible. Es fundamental. Y también sin membrana propia están los ribosomas, esas maquinitas de fabricar proteínas que ya mencionamos antes. Están por el citosol o pegados a otras estructuras. Vale, y ahora sí, los compartimentos con membrana, los orgánulos propiamente dichos. El centro de control supongo que será el núcleo, ¿no? Exacto. El núcleo es el orgánulo más prominente normalmente. Contiene lo más importante, el ADN, organizado en cromosomas. Está rodeado por una envoltura nuclear, que es una doble membrana, con unos poros nucleares. Estos poros son como aduanas muy selectivas. Controlan qué moléculas grandes pueden entrar o salir del núcleo. Por ejemplo, el ARN mensajero, que lleva las instrucciones del ADN, tiene que salir por los poros para ir a los ribosomas. Entiendo, el guardián de la información genética, una información que, al final, influye en nuestras predisposiciones de comportamiento, ¿no? Claro, los genes contienen la información básica que, en interacción con el ambiente, modela todo, incluyendo el comportamiento. Luego tenemos un sistema de membranas muy extenso conectado entre sí, el retículo endoplasmático, o RE.
Hay dos tipos. El RE rugoso se llama así porque tiene ribosomas pegados a su superficie. Su función principal es fabricar proteínas que van a ir a otras membranas o que van a ser secretadas fuera de la célula. Y el RE liso, que no tiene ribosomas. Este se encarga de fabricar lípidos, como los fosfolípidos para las membranas o el colesterol, y también juega un papel importante en la detoxificación de sustancias, por ejemplo en las células del hígado. O sea, uno para proteínas de exportación o de membrana y otro para lípidos y sin pieza. Exacto. Y muy relacionado con el RE está el aparato de Golgi. Imagínalo como la oficina de correos o el centro de procesamiento y empaquetado de la célula. Recibe proteínas y lípidos que vienen del RE en pequeñas bolsas de membrana llamadas vesículas. En el Golgi, estas moléculas se modifican, se clasifican y se empaquetan en nuevas vesículas para enviarlas a su destino final. Puede ser la membrana plasmática, otros orgánulos como los lisosomas o fuera de la célula. Un sistema de producción y logística interna muy complejo. Mucho. Y hablando de vesículas, hay dos tipos muy importantes. Los lisosomas, que son como el sistema de reciclaje y digestión de la célula. Contienen enzimas muy potentes capaces de degradar moléculas grandes, orgánulos viejos o dañados, e incluso bacterias que hayan sido fagocitadas. Y los peroxisomas, que son otras vesículas con enzimas diferentes, llamadas oxidasas. Estas realizan reacciones de oxidación que a veces generan un subproducto tóxico, el peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Pero el peroxisoma también tiene otra enzima, la peroxidasa, que neutraliza ese peróxido de hidrógeno, descomponiéndolo en agua y oxígeno. O sea, hacen reacciones útiles pero peligrosas y tienen su propio sistema de seguridad para el residuo tóxico. Justo. Son muy importantes, por ejemplo, en el hígado para degradar ácidos grasos y para detoxificar sustancias como el alcohol. Vale, tenemos el control, núcleo, la fábrica y logística, RE, Golgi y el reciclaje y limpieza, lisosomas, peroxisomas. Nos falta algo fundamental: la energía. Sin energía nada de esto funciona, y menos aún un órgano tan activo como el cerebro. Fundamental, sí. Y para eso están las mitocondrias. Son las centrales energéticas de la célula eucariota animal. Son las reinas de la producción de ATP. Realizan un proceso llamado respiración celular, en el que queman nutrientes, principalmente glucosa y ácidos grasos, utilizando oxígeno. El resultado es una producción masiva de ATP, la moneda energética. Tiene una estructura muy característica, una doble membrana. La membrana externa es lisa, pero la interna está muy plegada, formando unas estructuras llamadas crestas. Estos pliegues aumentan enormemente la superficie disponible para las reacciones de producción de energía. Y me imagino que las neuronas, que gastan tantísima energía, estarán llenas de mitocondrias. Absolutamente repletas. La actividad neuronal, la transmisión de impulsos, el mantenimiento de los gradientes iónicos, todo eso consume cantidades ingentes de ATP. Por eso las neuronas dependen críticamente de sus mitocondrias. ¿Y los cloroplastos que mencionaste antes? Esos son los equivalentes en las células vegetales y algunas algas. Son los orgánulos donde ocurre la fotosíntesis. Capturan la energía de la luz solar y la usan para fabricar azúcares, energía química a partir de CO2 y agua. También tienen doble membrana y, curiosamente, como las mitocondrias, tienen su propio ADN y ribosomas, lo que nos lleva de nuevo a la teoría endosimbiótica. Son la prueba viviente de ese origen bacteriano. Es increíble pensar que un fallo en estas diminutas centrales energéticas, las mitocondrias, pueda causar enfermedades neurológicas graves. La conexión entre la biología celular más básica y la salud mental o el comportamiento parece muy directa aquí. Totalmente directa. Muchas enfermedades neurodegenerativas y también algunos trastornos del desarrollo tienen componentes relacionados con disfunciones mitocondriales o con el estrés oxidativo que se genera si no funcionan bien. Y volviendo a la endosimbiosis, tanto mitocondrias como cloroplastos son un ejemplo perfecto. Eran bacterias independientes, ahora viven dentro de la célula eucariota, ya no pueden vivir fuera, y la célula eucariota depende totalmente de ellas para obtener energía. Una dependencia mutua total que se forjó hace cientos de millones de años. Fascinante, de verdad. Bueno, para ir terminando, hemos hablado mucho de células, que son la base de la vida. Pero hay otras formas orgánicas, muy pequeñas, que interactúan con las células a veces de forma bastante problemática. Hablo de los virus, los priones y los viroides. ¿Son seres vivos según la teoría celular que explicaste?
Muy buena pregunta. Y la respuesta corta es no. Técnicamente no se consideran seres vivos porque no cumplen todos los criterios de la teoría celular. Son formas acelulares, no son células. Los virus, por ejemplo, son básicamente un fragmento de material genético, que puede ser ADN o ARN, envuelto en una cubierta de proteínas llamada cápsida. Algunos tienen también una envoltura lipídica por fuera. Lo clave es que no tienen metabolismo propio. No pueden obtener energía ni fabricar sus componentes por sí mismos. Son parásitos intracelulares obligados. Necesitan sí o sí invadir una célula viva, una bacteria, una célula vegetal, una animal, y secuestrar su maquinaria celular, sus ribosomas, sus enzimas, para poder replicarse, para hacer copias de sí mismos. O sea, piratas biológicos. Exacto. Luego están los priones, que son aún más extraños si cabe. Ni siquiera tienen material genético, son solo proteínas. ¿Proteínas solas? ¿Cómo pueden causar problemas? Pues son versiones mal plegadas de una proteína normal que todos tenemos en nuestras células, especialmente en las neuronas. Lo terrible es que esta versión mal plegada, el prión, tiene la capacidad de inducir a las proteínas normales a plegarse mal también, de la misma forma aberrante. Se crea una especie de reacción en cadena, acumulándose estas proteínas mal plegadas y tóxicas, lo que acaba matando a las neuronas. Son los causantes de las encefalopatías espongiformes, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en humanos o la enfermedad de las vacas locas. Qué cosa más inquietante, una proteína que infecta a otras. Sí, y además tienen un componente genético, porque a veces la mutación que facilita el mal plegamiento es hereditaria. Y por último, los más simples de todos, los viroides. Son simplemente una pequeña hebra de ARN circular, desnuda, sin ninguna cubierta de proteína. Son diminutos. Solo se conocen en plantas, a las que causan enfermedades. Tampoco tienen metabolismo y usan la maquinaria de la célula vegetal huésped para replicar su ARN. Quizás sean como reliquias evolutivas, precursores de los virus. Vaya panorama. Virus, priones, viroides, entidades en la frontera de la vida. Bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo y, la verdad, denso, pero fundamental. Desde esa química primitiva de hace miles de millones de años, pasando por el origen de la vida celular, la teoría celular, hasta la increíble complejidad de la célula eucariota con todos sus componentes, y terminando con esas formas acelulares que se relacionan con ellas. Queda bastante claro que entender la célula, y en nuestro caso especialmente la neurona, como célula eucariota superespecializada, es la base imprescindible para empezar a comprender la biología del comportamiento. Exacto. No se puede entender el cerebro, ni la mente, ni el comportamiento sin entender cómo funcionan sus unidades básicas, las células nerviosas y las células gliales que las apoyan. Y quizás, para terminar, una idea para que nuestros oyentes le den una vuelta. Pensar que cada pensamiento, cada emoción, cada acción, por compleja que sea, tiene su origen último en estos procesos celulares que hemos repasado hoy. Moléculas interactuando a través de membranas, señales químicas viajando, el citoesqueleto transportando materiales, las mitocondrias generando la energía necesaria para cada impulso nervioso. La conexión entre esta biología celular, tan fundamental, y la increíble complejidad de la mente y el comportamiento humano es precisamente lo que hace tan apasionante esta asignatura y este campo de estudio. Da un poco de vértigo si lo piensas, ¿verdad? Totalmente. Muchas gracias por escucharnos. Si ha surgido alguna duda o comentario sobre lo que hemos tratado hoy, no duden en compartirlo. Nos encantará leerlos. Hasta pronto. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.